Porque cuando alguien expone y denuncia abiertamente lo que está haciendo el Estado de Israel contra la población gazatí, es decir, esa política de Estado de exterminio sistemático hacia la población gazatí, las personas suelen confundirse y pensar que eso es antisemitismo. ¿Por qué? Porque no hay claridad conceptual. Por eso hoy vamos a abordar conceptos muy importantes. ¿Qué es ser judío, judaísmo, sionismo y antisemitismo? Porque no son lo mismo. Comencemos con el judaísmo. El judaísmo es una religión monoteísta que, como cualquier religión, tiene múltiples interpretaciones y no es sinónimo de Israel ni de sionismo. Ahora vamos a ver qué es ser judío. Se refiere básicamente a una identidad étnica, cultural y nacional. Es decir, grupos de personas que comparten cultura, comparten tradiciones. Hay judíos creyentes o judíos ateos. Y antes de hablar del antisemitismo, dejemos en claro a qué se refiere el semitismo, porque no es una ideología ni una religión. Es un término derivado de los pueblos semitas, quienes son clasificados principalmente por su origen lingüístico y cultural. Aquellos grupos o pueblos que hablan o hablaron lenguas semíticas, como el hebreo, el árabe, el arameo o el américo. Como vemos, los semitas son aquellos que comparten orígenes étnicos, lingüísticos y culturales. Y esto nos lleva entonces al antisemitismo. ¿Qué es? Para empezar, es un prejuicio, es discriminación u odio contra los judíos, ojo, única y exclusivamente por su origen étnico, por el hecho de ser judíos. Y entonces vemos que criticar al gobierno de Israel o al sionismo no es antisemitismo, porque no estás criticando a los judíos por el hecho de ser judíos. Y entonces aclaremos, ¿qué es el sionismo? Cuando hablamos de sionismo no estamos hablando de religión. Existen diferentes tipos de sionismo, pero tiene el origen en el sionismo político. Es decir, es un movimiento, un proyecto político originado en Europa a finales del siglo XIX. Su objetivo es tener un Estado por y para los judíos. Aquí estamos hablando de territorio y de soberanía nacional. Los sionistas, principalmente un señor que se llamaba Teodoro Herzl, expone a la comunidad judía que se requiere tener un Estado judío. Se estudiaron diferentes partes del mundo, pero determinan que Palestina tiene que ser el Estado de Israel. Y el sionismo tiene como política el asentamiento y el desplazamiento de la población que ya vivía en Palestina, que eran diferentes grupos étnicos y religiosos, árabes, musulmanes, cristianos, maronitas, etc. Y a esto se le conoce como colonialismo de asentamiento, que es diferente al colonialismo que generalmente tenemos presente, aquel que suele extraer recursos y se va. Aquí estamos hablando de asentarse en el territorio y desplazar a la población que ya vivía ahí. Ahora quiero que quede bien claro que cuando estamos alzando la voz por la política, escucha esto, la política de Estado, la política del Estado de Israel en contra de la población gazatí, estamos hablando de un crimen internacional que se llama ¿ya sabes cuál? Que se refiere al exterminio sistemático de la población por su origen étnico, nacional o religioso. En este caso estamos hablando de específicamente la población árabe musulmana. Y recuerda que criticar una política de Estado no es ser antisemita, porque muchas veces se ha utilizado esa idea para no generar debate, silenciar, y a esa estrategia se le conoce como instrumentalización del sionismo. Es decir, te digo y te señalo como antisemita para silenciarte y no debatir. Y ojo, recuerda esto, y lo recalco porque es muy importante. Criticar la política genocida del Estado de Israel no es ser antisemita. Estamos hablando de un proyecto político, un proyecto de Estado en contra de la población gazatí. Ahora que ya tenemos claridad conceptual, te invito a que guardes el video, lo vuelvas a ver y compártelo con aquellas personas que todavía se confunden con esto, que piensan que cuando estamos criticando, cuando estamos alzando la voz básicamente para que detengan el exterminio sistemático de la población gazatí, las personas piensan que estamos criticando a los judíos. Y no, estamos criticando una política de Estado de exterminio. Sígueme para más videos como estos, porque más adelante voy a puntualizar, vamos a hablar sobre el mito bíblico y el hecho histórico, que son cosas distintas, porque hay personas que piensan que el Estado de Israel para los judíos es por derecho divino, y eso está basado únicamente en una idea religiosa, que más adelante lo vamos a abordar.
Recuerda que yo soy Aide y aquí usamos el pensamiento crítico. Denlo en los comentarios. Si sabías la diferencia entre estas categorías, nos vemos en la siguiente. Adiós.